Cantamos al tango con las pasiones populares. Lo hacemos porque todos alguna vez quisieron jugar como Maradona. Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Acelerar como Fangio. Cuando un coche anda bien y el motor suena armoniosamente, el ruido se transforma en música. El piloto es como un director de orquesta. Tener una mano de knockout como la de Horacio Saldaña. Amainaron guapos junto a tus ochavas cuando un elegante te calza de caros. Siga el corso. El tango y las pasiones populares. Siga el corso. Un programa del profe Daniel López con la complicidad de Diego Carrera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Siga el Corso. Estamos en Radio Universidad de La Plata y junto a Diego Carrera en la edición y en la operación técnica estaremos haciendo este otro envío para este año en el que hemos reforzado el contenido del programa, sumando, por ejemplo, a Daniel Alfredo Dalto, que, como lo venimos haciendo durante todo este año, tendrá su columna en la que nos compartirá otro etiquetazo que tiene que ver con alguna historia referente en esta ocasión y en esta saga, algunos tangos emblemáticos, títulos en particular. También vamos a estar escuchando muy buena música, vamos a estar escuchando a dos artistas, uno hiperconsagrado, un histórico, y lo que se puede decir, o se podría decir y hasta afirmar, el cantor que mejor plasmó el lunfardo en el tango, el que mejor lo dijo, el que mejor lo cantó y el que compuso incluso los mejores lunfardos de la era moderna. Pero antes que escuchar a Edmundo Rivero, que era a quien me refería, vamos a estar escuchando a un artista no tan conocido, sí por antecedentes familiares. Me refiero a Alfredo Piro, hijo de Osvaldo, hijo de Susana Rinaldi y hermano de Ligia Piro, una familia de músicos excelsos, todos ellos, cada uno en su métier. Algo de Ligia escuchábamos ya en Siga el Corso, ella se dedica más al jazz y a la bossa nova, pero cada tanto ha despuntado con algún tango que hemos escuchado, de su madre, de Susana Rinaldi, obviamente que hemos escuchado y mucho, y hasta hemos escuchado un disco completo que ella grabara en 1969, con tangos de Cátulo Castillo y también, obviamente, del papá de Alfredo, de Osvaldo, director actual de la orquesta Juan de Dios Filiberto. Hemos escuchado un par de trabajos. O sea que el último integrante de la familia, Alfredo, hoy estará en Siga el Corso. Alfredo es un artista no tan difundido, pero sí de una excelente voz y un excelente cantor que ha incursionado en el rock y ha grabado 2 discos de tango. Hoy vamos a escuchar una vuelta más, 11 temas de este disco que tiene una variación realmente interesantísima, con temas que van desde Dames y Basterra hasta Enrique Santos Discépolo y pasando por el Negro Fontova. Así que vamos a disfrutar muy buena música como creemos que compartimos siempre. Y la otra pasión que compartiremos hoy será el fútbol, una vez más. Y esta vez contando una historia trágica, porque en Siga el Corso nos hacemos cargo de la melancolía, por eso hoy vamos a contar una historia trágica que ocurrió a fines de la década del 40, que tuvo que ver con un gran equipo de Europa, un equipo de fútbol me refiero, y que también tuvo en esa tragedia algunas vueltas que involucraron a un grande de la Argentina. Así que va a ser apasionante, porque hoy contaremos la historia de la tragedia de Superga. Ya vamos a estar aclarando, pero vamos a comenzar mejor escuchando música y serán 3 temas del disco Una Vuelta Más de Alfredo Piro. El primero será Cerca de mí, de Smith. Luego escucharemos Nada, de Dames y Basterra. Y cerraremos este primer bloque de tangos de Siga el Corso con Tango Ballade, del mismo Piro.
horas por vos, si hasta estuve tan enfermo por vos, queriendo estar un poco menos mal. Nunca pensé terminar así, nunca sentí la noche sobre mí tan así, tan cerca de mí. Hasta que pueda pasar algún miedo sentir, si estás por venir. Y un poco más acercándonos, me falta el aire y yo estoy sin respirar. No quiero esperar. Ay, y si tuviera tu fe, seguramente te podría estremecer así. Algo seguro estoy yo, que mi cabeza en tu puerta se posó, o fue un sueño. Por vos, si hasta estuve tan enfermo por vos, queriendo estar un poco menos mal. Nunca pensé terminar así, nunca sentí la noche sobre mí tan así, tan cerca de mí. Ay, si tuviera tu fe, seguramente te podría estremecer así. Algo seguro estoy yo, que mi cabeza en tu puerta se posó, o fue un sueño. Seguramente te podría estremecer así, así. Hoy de algo seguro estoy yo, que mi cabeza en tu puerta se posó, o fue un sueño. Tu casa, yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio que hay en tu puerta. Si al llegar hasta el umbral un candado de dolor me
me detuvo el corazón. Nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yoyal. El rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás hoy para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor? No ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. ¡Ja, ja, ja! El dolor mata, amigo. La vida es dura. Con la filosofía poco se goza. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. De un tiempo atrás que nunca más volvió, brillábamos unidos, ella y yo. Aquel burdel que el tiempo transformó, tras un cristal oscuro se perdió. Había otras cosas, pero esta era mejor. Cuando a la noche caía algún cliente, yo en nuestra cama la hacía laburar. Y si ella estaba en pose adolescente, la castigaba haciéndola sangrar. Fui tan feliz viviendo en el burdel. Nada se iguala al verano aquel. Hoy en el burdel ganábamos el pan. Yo era su joya y él mi gran rufián. El tiempo aquel que nunca más volvió, tras un cristal oscuro se perdió. Había otras cosas, pero esta nos gustó. Aunque él me amaba y de eso estoy segura, caía la noche y había que laburar. Y como broche, él muy cara dura, me espiaba fingiendo no escuchar. Fui tan feliz viviendo en el burdel. Nada se iguala al verano
sus luces y se entristeció. Y por siempre ella, tendida en su ajuar, por las mañanas amaba su rufián. Había otras cosas, pero esta era mejor. Y si a la noche volvía algún cliente, yo de la cama tenía que saltar. Y si ella estaba en pose adolescente, la castigaba haciéndola sangrar. Aunque él me amaba y de eso estoy segura, caía la noche y había que laburar. Y como broche de muy cara dura, la espiaba fingiendo no escuchar. Fui tan feliz viviendo en el burdel. Nada se iguala al verano aquel. El dolor mata, amigo. La vida es dura. Echa 20 centavos en la ranura. Si quiere ver la vida color de rosa. Siga el corso. Siga el corso. El tango y las pasiones populares. Siga el corso. Cerca de mí, de Smith, Nada, de Dames y Basterra y Tango Ballade, era lo que escuchábamos en esta apertura musical del disco Una Vuelta Más, del cantor y artista Alfredo Piro. Yo les decía en la apertura del programa que íbamos a hablar de la historia de Superga. ¿Qué es la historia o la tragedia de Superga? La tragedia de Superga tuvo como fecha el 4 de mayo de 1949 y ocurrió que, literalmente, el equipo de Torino, que era en esos momentos el mejor equipo, no solo de Italia, sino de Europa, tuvo un fatal accidente. El avión en el que viajaba el equipo se estrelló y fallecieron todos los integrantes del primer equipo, salvo 2 jugadores. Falleció el cuerpo técnico, 3 periodistas que viajaban en ese avión Fiat trimotor y también la tripulación. El hecho fue muy desgraciado y tuvo que ver con la época. Eran épocas en las que los aviones se caían con más continuidad y era realmente una aventura viajar en avión. Para muchos era imposible, porque en esos años la fobia a los aviones un poco que estaba medio justificada, porque solían caerse, fundamentalmente por temas climáticos o temas de falla de instrumental. Los instrumentales no eran lo que son ahora. La evolución ha hecho a los aviones mucho más seguros que el auto, o que el automóvil, para decirlo correctamente. Entonces, pero en 1949 la cosa era distinta. Y se venía de una época, digamos, de preguerra, donde había carencias económicas de todo tipo, y seguramente el mantenimiento de los aviones o del equipamiento de los aviones también era alcanzado por esa crisis económica de posguerra. La hambruna había invadido muchos países y la escasez de elementos también. Entonces involucraba a todos los quehaceres. Bueno, este avión que volvía de Portugal se estrella particularmente contra una iglesia, o contra la base de la Basílica de Superga, que de allí el nombre de la tragedia de Superga. La Basílica de Superga está en la cima de una montaña de casi 700 metros. Las malas condiciones climáticas y seguramente el mal funcionamiento de algún instrumental desorientó al piloto, quien pensó que la basílica estaba en otro lugar, y cuando el avión su camino no tuvo tiempo de reacción y el avión impactó de plano en la parte trasera de la basílica, justo en la base. Porque además de ser una desgracia tremenda, lo que ocurrió sobredimensionó aquel hecho
El tema es que Torino era el equipo más grande de la Serie A. Había ganado la serie de 1942-43, la del 45-46, la del 46-47 y la del 47-48. Y estaba a punto de ganar esa edición, la de 1949, porque faltaba muy poco para que culminara esa temporada. Las dos ediciones restantes que no se jugaron, la de 1943-44 y la de 1944-45, no se había disputado por motivos de la guerra. Italia estuvo muy involucrada en la Segunda Guerra Mundial. O sea que cuando el 4 de mayo se estrella el avión y mueren prácticamente todos los componentes del equipo, mueren los componentes del mejor equipo de Europa, porque la liga italiana, la Serie A, era muy fuerte y Torino había ganado 1, 2, 3, 4 y estaba por ganar el quinto scudetto consecutivo de los que se habían disputado. O sea que estábamos hablando del equipo más fuerte de todos. The world was and always will be screwed up. I know. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. A long time ago, Enrique Santos Discepolo me lo dijo hace tiempo. Enrique Santos Discepolo. Now that we're in the third millennium, ahora que ya pasamos el 2000 también, what are you going to do with this screwed up world? ¿Qué pensás hacer vos con tanta porquería junta? Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos amargaos, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso o estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que si es cura, colchonero o rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta visca iba Don Bosco y Napoleón, Don Chicho y la Miñón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida y heridas por un sable sin remaches ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás vos, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, salí, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, el que mata y el que roba, no está fuera de la ley. Vivimos revolcados
ahogados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Yo te saco a bailar una mina, en cualquier situación, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo. Y la flaca se enamora, ¿entendés? No, si yo te miro cómo forman los equipos y te canto el resultado, ni vayas a la cancha, pibe. ¿Te acordás cuando los electricistas no invocaban lo que pasaba con la luz de la terraza? ¿Cuánto lo resolví? ¿15 minutos? Menos. ¿Cuánto? 10 minutos, 12, no sé. Pon este cable acá y este otro allá, les dije. Los tipos me miraban con los ojos así. 3 eran, ¿no? 3 tipos eran. Que eran electricistas franceses, eran. Yo te saco a bailar una mina, en cualquier situación, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo. Y la flaca se enamora, ¿entendés? Los argentinos somos vivos porque somos mucho más piolas que los demás. Por eso es que en todo el mundo admiran nuestra contundente superioridad. Ay, somos tan lindos y tan importantes y tan elegantes nuestra sobriedad, que en ningún sitio podrán olvidarse de nuestra humildad. Los europeos sabios, consejeros siempre buenas ondas nos quieren tirar. Rusos y yanquis que nos quieren tanto siempre se pelean por nuestra amistad. En cambio los latinoamericanos subdesarrollados no podrán jamás ser tan hermosos como nuestra pura estirpe nacional. Por eso a los argentinos nos quieren en todas partes, porque somos el baluarte de toda la humanidad. Por eso es que en la Argentina invierten de todas partes, porque imperialismo aparte nos quieren homenajear. Bueno, y si se trata de un homenaje en serio, que sea algo así sencillito, ¿no? Bien perfil bajo, como nosotros mismos estamos acostumbrados a recibir este tipo de agasajos en persona. Digo yo, se me ocurre. No creas nunca que los argentinos somos más cretinos que el peor rufián, y que además seamos pobres tipos con flor de complejos de inferioridad. Hay gente fea, mala y envidiosa que con sus calumnias nos quiere ensuciar, porque bien sabe lo grande que es nuestra sensibilidad. Si estando lejos del terruño amado y un tango escuchamos, nos hace llorar, porque inmediatamente recordamos lo felices que éramos viviendo allá, donde violar las leyes era fácil y evadir impuestos un deporte más, donde coimear era casi tan bueno como especular. Por eso a los argentinos nos quieren en todas partes, porque somos el baluarte de toda la humanidad. Por eso los argentinos siempre fuimos tan unidos, porque somos los más vivos. Sí, señor, más vivos que no sé qué. Donde nadie ha llegado ni puede llegar, donde juegan conmigo los versos en flor. Tengo un nido de plumas y un canto de amor. Tú que tienes los ojos mojados de luz
y empapadas las manos de tanta inquietud. Con las alas de tus fantasías me has vuelto a los días de mi juventud. Pequeña, te digo pequeña, te llamo pequeña con toda mi voz. Mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña con esta canción. Oh, la luna, que sabe la luna, la inmensa fortuna de amar como yo. Mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña en mi corazón. Hace mucho que espero y hará mucho más, porque tanto te quiero que habrás de llegar. No es posible que tenga a la luna y la flor y no tenga conmigo tus besos de amor. Donde el río se queda y la luna se va, donde nadie ha llegado ni puede llegar. Con las alas de tus fantasías serás la alegría de mi soledad. Pequeña, te digo pequeña, te llamo pequeña con toda mi voz. Mi sueño que tanto te sueña te espera pequeña con esta canción. La luna, que sabe la luna, la dulce fortuna de amar como yo. Mi sueño que tanto te sueña te espera pequeña. En mi corazón. Escuchábamos Cambalache de Enrique Santos Discépolo, Los Argentinos, tema En Tiempo de Tango, interpretado por Alfredo Piro, pero tema de el negro Horacio Fontova, y Pequeña, tango de Maderna y Homero Expósito. Este bloque de 3 era lo que acabamos de escuchar del disco Una Vuelta Más, del cantor Alfredo Piro. En Siga el Corso defendemos con 3. Superpoblamos el mediocampo y salimos de contra. Siga el Corso. ¿Por qué había viajado Torino? ¿O por qué? ¿De dónde venía? El tema era que Torino había sido invitado a Portugal para participar de la despedida de Chico Ferreira, que era jugador emblemático y capitán de Benfica. Habían ido a participar de la fiesta de la despedida de Chico Ferreira y volvían. El avión que despegó de Portugal hizo escala en Barcelona para carga de combustible y en las primeras horas de la tarde tomó rumbo a Italia. Las condiciones meteorológicas y algún problema técnico, como les decía, habían sido los causantes que directamente desorientaron al piloto y provocaron la tragedia. Yo les contaba en el bloque anterior que únicamente se habían
salvado 2 jugadores. Uno fue el defensor Sauro Tomá, que no viajó porque estaba lesionado y que estuvo a punto de viajar, pero la insistencia de la esposa a que no lo hiciera lo salvó de la tragedia. Y el otro que se salvó fue el arquero suplente Renato Gandolfi, que no viajó. ¿Por qué no viajó el arquero suplente? En esa época hay que recordar que no había cambios. No se efectuaban cambios en los partidos, solo en los mundiales. Renato Gandolfi, que era el arquero suplente, no viajó porque el avión en que viajó el equipo de Torino era un avión mediano tirando a chico. Iban 31 personas a bordo del avión. O sea que estamos hablando casi un minibús que volaba. O sea, no era un aparato importante. Y ellos fueron los únicos 2 que se salvaron. El impacto de esa noticia fue tan grande, que meses después, casi un año después, se jugó el Mundial de Brasil. O sea, se volvían a jugar los mundiales después de la guerra. Y la selección italiana viajó a jugar el Mundial de Brasil, pero lo hizo en barco. Habían quedado tan afectados socialmente los italianos que decidieron viajar en barco. Se cayeron los viajes en avión en Italia. Las compañías casi que se fueron despavoridas a trabajar a otros países, porque en Italia por mucho tiempo no se vendieron pasajes de avión. Cuando yo les contaba que se estaba por terminar el torneo, faltaban 4 fechas, y en esas 4 fechas, Torino, obviamente que presentó a esos 2 jugadores, a Gandolfi y a Tomá, que se salvaron, y luego el resto del equipo estuvo integrado por juveniles. Los 4 partidos que jugó, sus rivales decidieron devolver o equivaler, digamos, fuerzas, y también presentaron equipos juveniles. Los partidos se jugaron, pero antes que terminara el torneo se lo declaró campeón al Torino. Y salvo la obtención de la temporada de 1975-76, Torino no volvió a ganar un scudetto. Solamente lo hizo en la temporada de 1975-1976, casi 30 años después de la tragedia. Y hasta el día de hoy no volvió a salir campeón, siendo que es un equipo que hoy merodea la mitad de la tabla y ya se ha instalado como el equipo chico de Turín, Torino, el equipo de camiseta Bordeaux. Los jugadores que fallecieron en aquel accidente fueron Valerio Bacigalupo, Aldo Ballarín, Dino Ballarín, eran hermanos, Emile Bongiorni, Eusebio Castigliano, Rubens Faldini, Guglielmo Gavetto, Ruggero Gava, Giuseppe Gressar, Ezio Loic, Virgilio Maroso, Danilo Martelli, Valentino Mazzola, que fuera padre de un famosísimo win derecho que jugara 3 mundiales para Italia, el de 1966, 70 y 74. Luego completaron la lamentable lista Romeo Menti, Piero Operto, Franco Ossola, Mario Rigamonti y Julius Schubert. Estos fueron los integrantes fallecidos del Torino en aquella que fuera conocida la tragedia de Superga. La parca estuvo cerca, me miraba con cariño, se asomó por la ventana y sonrió. Husmeaba la carnada, aunque nunca tocó nada,
después sin saludar se las tomó. Supongamos que la pesca no le pareció muy fresca o algún otro negocio la espantó. Es que cuando anda Greta va y te hace la vendetta porque detesta al displicente vividor. ¿Por qué pinta un rumor oscuro por acá, justo al lugar al que tanto deseaba llegar? Ella es mi infalible compañera en esta carrera que siempre nos toca perder. La parca estuvo cerca y me dijo muy bajito: espérame un tiempo más, ya estoy con vos. Si bien pide presas viejas hasta a ella la bandeja, a veces la sorprende con horror. No reces pidiendo auxilio y bancate el mal delirio, si este beso ponzoñoso te alcanzó. Como toda mujerzuela esta parca me desvela, la muy turra es atractiva de verdad. ¿Por qué pinto un clamor divino por acá, justo al lugar al que tanto temía llegar? Ella es mi infalible compañera en esta carrera que siempre nos toca perder. En esta carrera que siempre nos toca perder. En esta carrera que siempre... En esta carrera que siempre... siempre nos toca perder. Suena un tango, ya la luz está sobrando, se hace noche de pronto y sin querer. Las sombras se arrinconan evocando a Griseta, a Malena, a María Esther. Las sombras que esta noche trajo el tango me obligan a evocarla a mí también. Bailemos que me duele estar soñando con el brillo de su traje de satén. Quien pena en el violín, qué voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así. Tal vez será el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió. Tal vez será mi alcohol,
tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se apagó. Tendrá que ser nomás fantasmas del alcohol. Era triste, era pálida y lejana, negro el pelo, los ojos verde gris, y eran también sus labios al sol de la mañana, una triste flor de carmín. Un día no llegó y yo quedé esperando. Después ya me contaron su final. Por eso con la sombra de los tangos hoy vanamente la recuerdo más y más. Quien pena en el violín, qué voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así. Tal vez será el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió. Tal vez será su voz, tal vez su voz no puede ser, su voz ya se apagó. Tendrá que ser nomás mi propio corazón. Vamos que venimos. La conocí en Puente Alsina, en el corcito del barrio. Yo iba de presidiario y ella, ay, de colombina. Jugamos con serpentina, después con papel picado. Y al rato de haber charlado, temblando le confesé: quisiera mirarla a usted, manita sin su antifaz colorado. Claro, y esas cosas que tiene el amor, ¿no? De querer ser ansioso, ¿no? Sí, a la curiosidad la mató un gato, bueno, en este caso despobló a un botánico entero. ¿Pa' qué se lo habré pedido si casi caí desmayado? Tenía el cuero arrugado y un ojo lo había perdido. Tenía el labio torcido así, le faltaban 5 dientes. Una bocaza sonriente, grandota como un buzón. La nariz como un morrón y pelos hasta la frente. Y decí que el cuerpo era una escultura. Ay. De Botero. Se fue acercando mi moza mientras abría grandota los brazos. Yo me zafaba de los zarpazos y la tipa seguía cargosa. En cuanto la vi peligrosa le dije serio y en tono galante: mañana, mi sol brillante, ¿dónde te pude encontrar? Mañana no hubo, mañana en el Shangri-La soy la mujer elefante. Cariñoso era. Ni Drácula ni hombre lobo, ni Frankenstein era nada. Yo solté una carcajada y ella explotó como un globo. Al punto vino el retobo y la vi justo que alzaba la mano. Cerré los ojos y hermano, no sé qué pasó después, que estoy en la sala 10. Parece a la momia de Titanes en el ring. Del hospital italiano. No seas parca de Subira y Céspedes, tal vez será tu voz de Mansi y de Mare,
Y el Corsito del Barrio, de Giso y Aznar, era lo que escuchábamos en este bloque de 3 del disco Una Vuelta Más. Estamos escuchando a Alfredo Piro, cantor no tan conocido, en este presente tanguero que tiene tanto emergente, no solo solista, sino en distintas formaciones. Volvemos a lo que era la tragedia de Superga. Como toda tragedia, tuvo sus efectos colaterales. Y también algunas historias que fueron, digamos, de mucha ironía y mucha tragedia. Una de las cosas que más sorprendió, cosas que se fueron conociendo con el tiempo, o que se fueron conociendo en el resto del mundo, porque las noticias llegaban obviamente de otra manera. Por ejemplo, para el lado de acá, de América. Dentro de la lista de fallecidos, sorprendió a muchos la historia de Leslie Liebesley, quien por ese entonces era colaborador del entrenador del Torino. Este era un exfutbolista inglés que tenía una corta experiencia como entrenador, pero que ya había dirigido a las inferiores del club. Incluso había dirigido y había sido colaborador en la selección italiana de los Juegos Olímpicos que se disputaron en Londres en el 48, en el año anterior. Liebesley se unió a la Real Fuerza Aérea en la guerra y tuvo que soportar dos accidentes muy complejos. En uno fue bombardeado el avión que él tripulaba y se salvó de milagro, eyectándose o tirándose en paracaídas. Y tuvo un accidente también que tuvo que ver con una operación, pero esta vez en un aeropuerto improvisado. De los dos se salvó y en los dos hubo muchos muertos. Y en 1948, o sea, meses antes del accidente, había tenido un tercer susto mientras dirigía a un club italiano. En esa ocasión, los frenos de un avión que llevaba a la pequeña delegación fallaron al aterrizar en un aeropuerto y los pasajeros se salvaron gracias a que un ala del avión se enganchó en un hangar de ahí del predio y eso ayudó a que se amortizara la velocidad y no se produjera un golpe contra otros aviones estacionados. Eso hizo que se salvara y que lamentablemente no pudiera disfrutar de una cuarta vez. Este buen hombre que era colaborador y estaba haciendo sus primeras armas como entrenador, lamentablemente no pudo salvarse. El pobre Liebesley y falleció, fue otro de los fallecidos, uno de los integrantes del cuerpo técnico. También tuvo que ver, yo les contaba, las acciones colaterales con un equipo de la Argentina. Eso lo vamos a estar escuchando después. Sollozaron los violines, los fuelles se estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un gotán, un botón que toca ronda para no quedarse dormido, y un galán que está escondido chamullando en un zaguán. De pronto se escucha el rumor de una orquesta, es que están de fiesta los cosos de Aleu. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un burrete y que lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de Aleu. Ya las luces se apagaron
el barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando bacanas pasa un coso encurdelado. De pronto se escucha el rumor de una orquesta, es que están de fiesta los cosos de Alay. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un currete que lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de Alay. Sufres porque me aleja la fe de un mañana que busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de estrellas que tibio desgranan tus ojos hermosos llorándome así. Sueño de juventud que muere en tu adiós, tímida remembranza que añoraré, canto de una esperanza que ambicioné, acariciando tu alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejan de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós. Lírico amor primero, caricia y tortura, castigo y dulzura de mi amanecer. Yo acunaré en tu canto tu inmensa ternura, buscando en mi cielo tu imagen de ayer. Sueño de juventud que muere en tu adiós, tímida remembranza que añoraré, canto de una esperanza que ambicioné, acariciando tu alma en mi soledad. Hoy mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejan de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós. Cerrábamos este primer bloque musical de Siga el Corso con dos temas emblemáticos del cancionero tanguero: Los cosos de al lado de Canet y La Rosa y Sueño de juventud de Enrique Santos Discépolo. Era
a modo de cierre de la primera etapa de este programa, a cargo de Alfredo Piro, muchacho de familia de músicos, sí las hay, que hace ya un tiempo se está dedicando al tango. Había grabado y había incursionado y había formado parte de un par de bandas de rock. Hace ya un tiempo Alfredo está y trabajando mucho en el circuito de Buenos Aires. Y ha grabado 2 discos, creo. Este es uno, el que acabamos de escuchar, Una Vuelta Más, es uno de ellos. Queríamos que lo conocieran y que lo disfrutaran. Después vamos a escuchar a Edmundo Rivero en su producción de Lunfardo Volumen 2, imperdible. Ahora en Siga el Corso abrimos la sección de Objetos Perdidos. El que los encuentra y los comparte es Daniel Dalto, la etiqueta que le estaba faltando al tango. Gracias, profe. Qué gusto reencontrarnos en el Siga el Corso, en esta jornada en donde seguimos etiquetando tangos. Y como habíamos prometido, en esta revisión que estamos haciendo de las letras de comienzo del siglo XX, hoy nos vamos a ocupar del tango Felicia, que es uno de los tangos más bellos y originales de la llamada Guardia Vieja. Fue compuesto por Enrique Saborido, quien poco tiempo antes, como ya todos sabemos, había escrito nada más ni nada menos que La Morocha. Saborido contaba que Felicia era el tango de sus tangos. La diferencia que hay entre La Morocha y Felicia es que La Morocha conserva rasgos azarzuelados y en cambio podríamos decir Felicia ya pertenece a la época en que se va saliendo de esa herencia española. Saborido, que había nacido en Montevideo y se radicó desde niño en Buenos Aires, fue músico y bailarín. Tuvo su primera academia de baile en Buenos Aires y también llevó este arte de bailar nada más ni nada menos que a París. Estudió violín y piano, debutando profesionalmente en 1895, con apenas 17 años, en el piano de la Casa de Baile de la Vieja Eustaquia. Para 1932 actuó como pianista de la orquesta de la Guardia Vieja y ya en 1935 formó su propia orquesta. El gran poeta Francisco García Jiménez, autor entre otros temas, más de 140 tangos tiene grabados y escritos el poeta García Jiménez, entre ellos el Zorro Gris, que el profe lo puso la semana pasada en Siga el Corso, o Bajo Belgrano, en esas interpretaciones de Jorge Vidal y de la orquesta de Alfredo De Angelis con Julio Martel, entre otras grabaciones de Bajo Belgrano. Digo que el poeta García Jiménez, en sus tantas colaboraciones para publicaciones de la época, realizó una entrevista a la madrina de este tango. Recordemos que Felicia se estrenó en 1907. García Jiménez nació en 1899, cayéndose el siglo XIX, y murió en 1983. Pues bien, García Jiménez, en un salón de baile, cuenta que Saborido estaba tocando este tango Felicia, al que aún por supuesto no le había puesto título. Entre las parejas que disfrutaban del baile se encontraba el autor teatral Carlos Mauricio Pacheco, también uruguayo, nacido en Montevideo, y su esposa, Felicia Ilarregui. A ambos les gustó el tango que Saborido tocaba y había estructurado además este tango en 3 partes. La primera, una suerte de introducción que por los arreglos musicales que tenía, sobre todo lo novedoso del llamado ostinato inicial, es decir, las notas se repiten una y otra vez al compás y que termina siendo el ascendente además más antiguo en este recurso que muchos grandes autores han utilizado. Por ejemplo, Agustín Bardi en Gallo Ciego, Astor Piazzolla en Zoom y el gran maestro Horacio Salgán en A Fuego Lento. También Raúl Garelo en el tango En Bien al Mango. Pero volvamos al baile. Felicia Ilarregui, su esposo Pacheco y por supuesto Saborido charlan sobre la interpretación.
La señora indaga sobre el nombre del mismo y Saborilo dice que no tenía hasta ese momento, pero que proponía en ese instante que ella fuera la madrina del mismo y por consiguiente le puso su nombre, Felicia. Lo curioso es que Pacheco le escribe los versos a este tango que prácticamente se conoce en forma instrumental, porque en esos versos no hay ningún elemento que induzca a imaginarlos como una letra de tango, ni siquiera son cantables y su métrica no se corresponde con la melodía. Incluso en la partitura se aclara, recitado. Un poema para ser recitado mientras se interpretaba el tema. Tampoco esos versos nada tienen que ver en la temática con la esposa del propio Pacheco. Cosas de la historia, cosas de los autores, cosas de los poetas. El Tano Genaro Espósito grabó el tango para el sello Víctor con su cuarteto y a partir de 1927 comienzan las distintas grabaciones de Felicia, en donde Saborido agregó armonía de violín para la primera parte y cambió la marcación rítmica original de 2x4 o en 2x4 a una nueva de 4 acordes por compás. Roberto Firpo y su gran cuarteto, el Quinteto Real, el sexteto de Mariano Mores y la orquesta del maestro Juan D'Arienzo son algunos de los quienes han realizado la grabación de Felicia. Nosotros, como buen tango bailable, en Siga el Corso lo vamos a escuchar por la gran orquesta del Rey del Compás. Juan D'Arienzo, Felicia, y hasta la próxima etiqueta.
Mirella sigue siendo un minón. El burrero de por una cabeza se llenó de guita y la chica que iba caminito del taller acertó los 6 números del loto y ahora vive en Palermo. Siga el corso. Vamos a aclarar algo para ser totalmente honestos. A este disco le hemos guillotinado un par de temas. Y un par de temas que un día quizá daría para una explicación o para un debate, con invitados siquiera, para ver cómo encaramos el tema de los tangos y algunas letras que ya realmente no merecen ser escuchadas. Porque habría que analizar y hablar de un contexto social que tiene mucho o no tiene nada que ver con el actual. A pesar de un montón de situaciones desagradables, la raza humana ha evolucionado en un sinfín de cosas. La evolución del respeto de género que se está teniendo ahora y el terreno ganado por las mujeres en los últimos años ha sido una de las evoluciones más positivas o más notorias o mejor recibidas de este tercer milenio. Y algunos tangos ya no son graciosos. Entonces, por ejemplo, Tortazos ya es un tango que por lo menos en Siga el Corso no se va a escuchar más. O no se puede escuchar. Porque es una letra que pintaba de simpática, pero que normalizaba una agresión física. Entonces ya directamente no los vamos a escuchar. Hemos seleccionado 11 temas de aquel disco de Mundo Rimero, Lunfardo Volumen 2, y serán los que escucharemos y disfrutaremos. Aclarado esto, seguimos con la tragedia de Superga, que fue aquel tremendo accidente en el que falleciera el equipo prácticamente completo de Torino, su grupo técnico y algunos periodistas incluso. Una tragedia tremenda. Y decía que hubo rebote, sí, hubo rebote. ¿Por qué? Porque ni bien se conoció la noticia en Argentina, ya en ese entonces, obviamente, los dos equipos más grandes, o los dos clubes, las dos instituciones más grandes del país eran River y Boca. Además de competir en lo que tenía que ver netamente con el deporte y lo que se dirimía en el rectángulo de 104 por 70 o de 100 por 70, también se dirimía entre uno y otro a ver quién era el más solidario, quién vendía más entradas, quién tenía más socios, quién tenía más socios famosos, todo ese tipo de cosas. Ni bien se conoció la noticia en Argentina de que había fallecido todo el equipo de Torino, Antonio Vespucio Liberti, quien era el presidente de River en ese entonces y fue el gran gestor del Estadio Monumental, que hoy lleva su nombre, puso su equipo a disposición para lo que fuera necesario. Y entre lo que fuera necesario, ahora que estamos en la actualidad hablando mucho en estos días de la colecta que se organizó para Independiente de Avellaneda, Liberti puso a disposición su equipo para jugar un partido beneficio y así poder ayudar a las víctimas de aquella tragedia, porque obviamente eran familias de mujeres jóvenes que se habían quedado sin sus esposos y sin el sustento. Entonces un paliativo se pensó que podía ser organizar un partido. El equipo de River viajó a Italia a jugar un partido. Después estaremos dando detalles de ese viaje que fue muy singular. Llegó a Italia antes de ir directamente a Turín, pasaron por Roma, fueron recibidos porque se sabía la noticia que el equipo de River, que era muy conocido en Europa, iba a ir a jugar un partido beneficio, los recibió el Papa Pío XII, y después de pasar por Roma se fueron directamente para Italia. El 4 de mayo había sido el accidente. El 26 de mayo, en el estadio de Turín, en el estadio municipal de Turín, se juega un equipo entre la primera de River Plate, a quien en Italia se lo conocía como La Máquina. Aquel ya no era el equipo de La Máquina, el equipo de La Máquina había ganado su fama a principios de los años 40, esta era otra generación, y en esa ocasión, para el partido a beneficio, en el que se aglomeraron casi 60.000 personas, colmando el estadio y dejando una recaudación altísima, River no cobró cachet,
River no pasó gastos de traslado ni de hospedaje tampoco. Con ayuda del gobierno argentino, ya estaremos contando detalles, River viajó y el motivo de ese viaje fue netamente solidario. Por eso todo lo recaudado fue a las familias, nadie cobró un peso. Y jugó frente a un equipo combinado con distintos jugadores de distintos equipos. Las formaciones de ese día, Torino símbolo, como se lo llamó a ese equipo, jugó con Sentimenti, Manente, Giovanni y Furiozzi, Amnovasi, Achilli, Boniperti, Hansen, Niers, Lorenzi y Ferraris. Fueron los 11 jugadores italianos que enfrentaron a River, que formó con Carrizo, Bagni y Soria, Iacono, Rossi y Ramos, De Chico, Col, Di Stefano, Labruna y Lustó. La delegación de River Plate la completaron el arquero suplente Grisetti, Kelly y Muñoz, que era wing derecho, que jugaron pocos minutos por distintos motivos. El resultado oficial fue 2-2. Los goles italianos fueron a cargo de Niers y Annovasi para el equipo italiano y de Labruna y Di Stefano con una corrida fenomenal para River Plate. River volvió a viajar a Europa años después y volvió a jugar frente a Torino otro partido amistoso. Y desde ese mismo día se forjó una amistad interclubes de la que estaremos hablando, que tiene que ver mucho con el presente, que fue, que imborrable, sigue hasta estos días, porque se renueva cada tanto con distintas manifestaciones deportivas y sociales. Eso lo vamos a dejar para después. Ahora vamos a escuchar al Mundo Rivero, y serán 3 temas que escuchemos de este disco Lunfardo Volumen 2. Primero será Mi Noche Triste de Contursi y Castriota, Aguja Brava de Giordalini y Rivero justamente, y El Bulín de la Calle Ayacucho de Celedonio Flores y Servidio. Canta que me amoraste en lo mejor de mi vida, dejándome la alberida y espina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurvelo para olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y la veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campaneando tu retrato para poderme consolar. Ya no hay en mi bulín aquellos lindos frasquitos adornados con moñitos, todos del mismo color. Y el espejo está empañado, si parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. De noche cuando me acuesto no puedo cerrar la puerta, porque dejándola abierta me hago ilusión que volvés. Siempre traigo bizcochitos para tomar con matecitos como cuando estabas vos. Y si vieras la catrera cómo se pone cabrera cuando no nos ve a los dos. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada, ni hace sus cuerdas vibrar. Y la
lámpara del cuarto, también tu ausencia ha sentido, porque su luz no ha querido. Mi noche triste alumbrará. En un feca de barrio, un laburante le hortivaba a un vivillo que había caído de recalada a mandarse una caña antes de la polilla. La laburó de guapo, violamente y la milonga, su caro berretín, ñapada postamente en su bulín, rejunó Cayetana el expediente. Era una naifa, pilla y cadenera que andaba con la yuta cabreiroa, con prontuario a la gorda sobradora y una pintusa de percanta buena. El que había sido un liso bien cheronca, un cafera tapín y escuela, perdió su cancha jotrabando hoy dioca de colchonero y refilando tela. Tanto amó el Longipietro a la taquera que aguantiñó a Robreca, que la barra nochera lo apodara por Pamela y por Merlo Millet, aguja brava. Y así terminó un piola, aguja brava, que por amor quedó cardando lana. Antes sacaban tela de las minas y ahora le hace colchones a la cana. El bulín de la calle Ayacucho, que en mis tiempos de rana alquilaba, el bulín que la barra buscaba para caer por la noche timbiar, el bulín donde tantos muchachos en su racha de vida fulera encontraron marroco y caterera, rechiflado parece llorar. El primus no me fallaba con su carga de aguardiente, y habiendo agua caliente, el mate era allí señor. No faltaba la guitarra, bien encordada y lustrosa, y el bacán de voz gangosa, con berretín de cantor. Cotorrito mistongo tirado en el fondo de aquel conventillo, sin alfombras, sin lujo, sin brillo. Cuántos días felices pasé al calor del querer de una piba que fue mía, mimosa y sincera, y una noche de invierno fulera hasta el cielo de un vuelo se fue. Cada cosa era un recuerdo que la vida me amargaba, por eso me lo pasaba cabrero, rata y tristón. Los muchachos se cortaron al verme tan afligido, y yo me quedé en el nido empollando mi aflicción.
el bulí de la calle Ayacucho ha quedado mistongo y fulero. Ya no se oye el cantor milonguero, engrupido su musa entonar. Ya en el primo no bulle la pava, que a la barra contenta reunía, y el bacán de la errante alegría está seco de tanto llorar. Pantalones cortos y pases largos, botineras catequistas, dirigentes honestos y choripanes de puro cerdo. Cosas que solo ocurren en Siga el Corso. Siga el Corso. Mi noche triste de Contursi y Castriota, Aguja Brava de Giordalini y Rivero y el bulín de la calle Ayacucho escuchábamos en esta primera parte de la segunda parte musical del programa a cargo de El Feo, Edmundo Lionel Rivero y el Lunfardo. Les contaba que después de aquel gran gesto de River Plate de prestar su equipo para ir a jugar un partido de beneficio y recaudar dinero para las familias de las víctimas de la tragedia de Superga, donde el Grande Torino, como se lo llamaba en aquel entonces, prácticamente había desaparecido, creó un lazo de amistad entre Torino y River que sigue aún en estos días vigente. Después de aquel partido, una delegación de Torino fue invitada a disputar un partido aquí en la Argentina el 29 de junio de 1951. Vinieron en barco, hay que aclararlo. En esa oportunidad y finalizado el partido, ambos clubes resolvieron que cada uno utilice como alternativa la camiseta del otro, toda vez que fuera necesario, obviamente. Por eso ustedes, mis queridos amigos que estén escuchando, los que son futboleros, sabrán que River Plate, la alternativa número 1 es una camiseta no roja sino bordó. Las cuestiones, comerciales hacen que se hayan diseñado distintas camisetas con distintos colores, roja, algunas negras, algunas evocativas, pero la camiseta oficial de River Plate alternativa, la número 1 es bordó. Y la alternativa de la Torino, la principal alternativa, la primera alternativa es blanca con una franja cruzada bordó. O sea que el rediseño intercambiado se sigue utilizando en la actualidad. También se reverdeció este pacto de amistad cuando en el 2014 el expresidente o el presidente de entonces, Rodolfo Donofrio, viajó a Europa y estuvo visitando el Club Torino, y luego en el Museo de River Plate se inauguró un sector del museo que está dedicado exclusivamente. River Plate en el estadio tiene un museo para el hincha, socio de River, invaluable, y para el futbolero también, donde hay recuerdos importantísimos de la grandísima trayectoria de River. Bueno, en uno de esos sectores se dedicó enteramente a evocar el gesto de River en el viaje luego de la tragedia de Superga, donde el Grande Torino prácticamente desapareció. Eso quedó establecido, firmado, y es así, y por siempre habrá en el Museo de River un sector dedicado al Torino, y en el Museo de Torino habrá un sector dedicado a River Plate. En tu baraje, gringo, ciudad mía, vas perdiendo tus arzos y tu brillo. Tu malevaje está en la taquería y a Polilla en Orsay tu conventillo. Sos cadenera, flor sin berretines,
que curras a los cuores con tu rango, pero el choma que aceita tus patines es canchero y varón, se llama tango. Mis escoberos siempre harán candado y en mi bobo de zurda sin falsía, aunque te dieron juego marquillado, pa' mí vos vales más que una María. Yo seguiré escruchando en tu lunfardo, sin monseñor, jirafa ni bandera, y mi voz artillera será el bardo que te cante la rima más canera. Cuando llegue al final, si la de blanco me lleve con el cura antes que al hoyo, el responso sea en lunfa, así lo manco. Yo no aprendí el latín de puro criollo. Y así estará feliz Matina y Cera, más contenta que santo en la leonera. Yo nací en un conventillo de la calle Olavarría, de la calle Olavarría, y me acunó la armonía de un concierto de cuchillos, viejos patios de ladrillos donde quedaron grabadas sensacionales payadas, y al final del contrapunto amasijaban un punto para amenizar la velada. Cuando quise alzar el vuelo, piante del barro el asfalto, piante del barro el asfalto, pretendí volar tan alto que casi me vengo al suelo. Como el zorro perdí el pelo, pero agarré la manía de dofiar la gilería y al primer punto volía, con algún fato estudiado, dejarlo en Pampa y la vía. Una vez un tal Loyola me embrocó en un guayfunero, me embrocó en un guayfunero, batida, bronca, taquero, celular, guiaba y gallola, y concierto de pianola, Manchén Domínguez solfeo. Y aunque me llaman el feo, colgué mi fotografía donde está la galería de los haces del choreo. Hoy que estoy en los 40, en el debe de la vida, chapé una mina raída que tiene más de la cuenta. Ando en un auto polenta diciéndome noche y día, sin manjar la gilería, que me estén viviendo el berillo, que nací en un conventillo de la calle Olavarría. Que fue en otro tiempo la más papa milonguera, y en esas noches tangueras fue la reina del festín. Ya no tiene pa' ponerse ni zapatos ni vestidos, anda enferma y el amigo no ha aportado para el bulín. Ya no tienen sus ojazos esos lindos resplandores, y en su cara los colores se le ven palidecer.
está enferma, sufre y llora y mancha con sentimiento que estando enferma y sin vento ya nadie la va a querer. Y cuando de los bandoneones se oyen las notas de un tango, pobre florcita de fango, siente su alma vibrar los recuerdos de esos días de placeres y de amores. Hoy solo son sin sabores que la invitan a llorar. Y al pensar en tantas cosas de aquellos tiempos pasados, siente latir destrozado su cansado corazón. Siga el corso. Contamos historias. Escuchamos tangos. Siga el corso. A Buenos Aires, de Romero y Jones, el conventillo de Bafa de la Torre y Rolón y el motivo de Cobian y Contursi era lo que acabamos de escuchar de el disco lunfardo volumen 2 del gran Edmundo Leonel Rivero. ¿Qué cantó Rivero? Qué impresionante. A muy pocos cantores le quedan tan bien las guitarras como a Edmundo Leonel Rivero. Nos habíamos quedado en la tragedia de Torino y en el gesto de River Plate contando lo que fue aquel viaje. Porque hay que tener en cuenta, siempre cuando uno cuenta la historia tiene que encuadrarla en lo que era la época, ubicarla en la época. Hoy uno se toma un avión y tarda 10 horas en viajar a Europa. Los vuelos estadísticamente son mucho más seguros. Viajar en los años 40, 50 era casi un acto de arrojo. Los aviones eran más lentos. Los aeropuertos eran distintos. No había tantos aeropuertos. Había un sinfín de cosas. O sea que viajar no fue poca cosa. Y River no es que fue y se quedó. No, River lo más rápido que pudo fue y volvió. A tal punto, el partido, homenaje, se jugó el 26 de mayo. Pero el 22 de mayo, con motivo de jugarse la cuarta fecha del torneo de la Argentina, River Plate enfrentó en el Monumental a Huracán y le ganó 3-0. Ese día River formó con Carrizo, Bagni y Soria, Giacono, Rossi y Ramos, De Chico, Roll, Col, Di Stefano, Labruna y Lustó, el mismo equipo que jugó 4 días después frente a Torino. ¿Pero qué pasó? Esto fue el 22 de mayo. El 29, 7 días después, River tuvo que jugar con Racing en cancha de Racing. Y haciendo alarde de la paternidad que tiene con el conjunto de Avellaneda, jugó con el equipo muleto y le ganó 3-0 de visitante. Y ese día formó con Musi, Armándola y Rodríguez, Montes, Castaño y Ferrari, Fisel, Martínez, Eliseo Prado, Serioni y Moyano. O sea, no jugó ningún titular. En la fecha siguiente, que se jugó el 5 de junio, volvieron a jugar todos los jugadores titulares, o sea, los que habían jugado en Italia. Carrizo, Bagni, Soria, Giacono, Rossi y Ramos, De Chico, Col, Di Stefano, Labruna y Lustó, el equipo titular. En una semana River hizo un periplo impresionante. Y la cosa fue más o menos así. Cuando se enteró el gobierno del presidente Perón que River iba a emprender el viaje solidario, prestó ayuda. El gobierno se encargó de conseguir un avión de la Flota Aérea Mercante Argentina para que 25 personas que integraron la delegación de River partieran hacia Europa. Esto fue iniciativa del presidente Perón y de Eva Duarte. Después de que el club mostró la intención de viajar,
se consiguieron los permisos necesarios, las visas y todo el gobierno ayudó para eso, y también se dispuso financiar el viaje entre un par de empresas y el gobierno argentino, la Secretaría de Deportes. El entrenador de River, para dar un detalle más, el entrenador de River no viajó. Era el famoso Horacio Minella, ex jugador de Gimnasia y entrenador de River durante muchísimos años, que como excusa prefirió quedarse a orientar al equipo que iba a jugar el partido en el que compuesto por suplentes. Mirando tu performance del hipódromo platense, nunca al marcador llegaste, siempre fuiste no placer. Se le sentó en la largada, la pecharon en el codo, eso gritó la gilada y por eso te compré. Me pasé una temporada al cuidado de tus patas, te compré una manta nueva y hasta policía en el box, relojeándote la parante, la partida palo errado. Yo no sé quién me ha engañado, si fuiste vos o el reloj. Te anoté en una ordinaria, entraste medio prendida. Dijeron, es por la monta o es bombero el cuidador. Es tu sangre que te pierdes, hija de desobediencia. No saldrás de perdedora, pues te falta corazón. Ahora corres en cuadreras, no tenés la mantaquilla, no te preocupa la cancha, eres tú ni el cuidador. Pero si algún día de estos te vuelvo a ver anotada, yo me juego la parada porque soy buen perdedor. Ñorza de la metedura de abacanados antojos, ñorza de la metedura de abacanados antojos, y al escracharme en tus ojos sentí la noble dulzura. Yo que esquivé la pavura de un posible metejón, puse la noble intención, quererte con sentimiento, pero te di manchamiento que no tenés corazón. Naciste con el coraje de enloquecer los chabones y andás a los picotones mezclada entre el sabanaje. Yo soy del bajo linaje, pero de mucha nobleza. Perdóname la franqueza que me voy a deschavar. Casi me hace patinar tu pinta de vampiresa. Fuiste reina en los burdeles donde tallas con valor. Te menefute el amor, lo que querés son papeles. Metele, vieja, metele, amarrocate el sellao, que yo ya me deseaba y te mato con razón. Que tenés el corazón como un fuelle desinflado. Ñorza de la metedura de abacanados antojos,
y al escracharme en tus ojos sentí la noble dulzura. Yo que esquivé la pavura de un posible pendejón, puse la noble intención, quererte con sentimiento, pero te di manchamiento que no tenés corazón. Lo que escuchábamos era No Placé, de Riverol y Lo Diácono, y El Deschave, de Tiscornia y Rivero. Les decía que si hubo una historia trágica dentro de lo que fue la tragedia de Superga, donde fallecieron prácticamente todos los jugadores del Torino, aquel equipo al que se lo llamaba Il Grande Torino, fue la de su entrenador, Ernest Erstein, que había nacido en el siglo XIX en Oradea, que es una zona que pertenece a Rumania, que por entonces era denominada Transilvania, era territorio húngaro, en aquel entonces, en 1898. Hungría fue uno de los países donde el fútbol prendió mucho a principios del siglo XX, a mediados. En los años 50 los húngaros tenían grandes equipos, la selección húngara era una selección tremenda, y Erstein fue jugador del BAK de Budapest, y mientras jugaba, muchos de esos equipos eran equipos que pertenecían al Estado, y también los jugadores, además de ser futbolistas, tenían su oficio o su estudio. Erstein fue profesor de educación física. Luego, cuando pudo, se fue a jugar a Italia, y después jugó en el Vicenza, en Italia. Luego de estar en Italia, emigró y fue a jugar a Estados Unidos, donde el fútbol tuvo su apogeo a principios del siglo, principalmente fomentado por los inmigrantes escoceses e irlandeses, y algunos holandeses, pero que luego decayera. Pero en esa época incluso participaron en los primeros mundiales. Hasta el Mundial de Brasil tuvieron una participación directa. Recién volverían en los años 90, cuando organizaron ellos. Pero el buen amigo Erstein se fue a jugar al Brooklyn Wanderers, que era uno de los equipos financiados por una de las tantas empresas que se dedicaban al deporte. Esto fue a fines de los años 30. Ahí Erstein se forma como entrenador, trabajando también como docente, y se abocó mucho a la enseñanza y al método, o a los nuevos métodos de entrenamiento. Erstein era judío, y luego, con el paso del tiempo, volvió a Europa ya a trabajar. En 1938 él hace su primer incursión en el fútbol italiano, se instala en Italia, y más precisamente en Bari, y comienza a trabajar como entrenador. Luego pasa al Cagliari, y luego al Luchense, que era un equipo que estaba emergiendo de la Serie C con intenciones y financiamiento como para hacerse fuerte en la Serie A. Ahí Erstein es contratado para un trabajo a largo plazo, como ya se acostumbraba en Europa. Pero ¿qué pasaba? Estábamos hablando de fines de los años 30 y Mussolini, acompañando la locura del nazismo, comienza a perseguir gitanos y judíos en Italia. Erstein, que ya había firmado con Torino como entrenador, decide irse. No se sentía seguro ni él ni su familia, y decide viajar a Hungría para poder así tener digamos, una seguridad un poco más tranquila. Pero claro, ¿qué pasa? Él, a pesar de seguir en contacto con los dirigentes italianos y con todos sus contactos en Italia, se daba cuenta que la situación no era para volver, y esto se agrava en su estadía en Hungría, porque cuando Hungría es invadida por el ejército nazi, la persecución comienza a ser dantesca y toda su familia es apresada, y el mismo Erstein es deportado y mandado a Auschwitz.
gracias a que era un hombre conocido dentro del ambiente futbolístico, pudo salvarse y tener algún trato de privilegio, y no digamos milagrosamente, porque el hombre habrá hecho lo que tenía que hacer para poder subsistir, y pudo salvarse tanto de las cámaras de gas como de las fosas comunes. Él consigue volver a Italia, le cuesta muchísimo reunir a su familia, que gracias también a los contactos que él tenía en Italia, en la Italia de Mussolini, consigue también ubicar a su familia en distintas formas muy complejas, y los puede ir ubicando para que estén a salvo de morir en Auschwitz y en los distintos centros. Por eso dio mucha lástima cuando hay que recordar que 500.000 judíos húngaros fueron asesinados en esa parte de furia que fue en los primeros años de la guerra y hasta 1944, cuando el nazismo comienza a darse cuenta que perder la guerra era algo muy concreto. La cacería y la muerte de judíos fue dantesca. Recién ahí pudo más o menos salvarse un poco. Ernstein pudo reacomodar su vida, pudo reunir a su familia, y claro, Torino, que no le había pasado bien tampoco, y no se había jugado fútbol durante 2 temporadas largas, que fueron casi 3 años, le guardó el lugar, y claro, cuando pudo volver a Italia, el presidente Ferruccio Novo le estaba guardando el lugar a Ernstein, que se hizo cargo del equipo, y obviamente fue uno de los que comandó aquella delegación que perdiera la vida el 4 de mayo. Así que de esta forma le hemos modestamente contado un poco, hecho un resumen de lo que fue seguramente la tragedia más grande en la historia del fútbol de Europa y también mundial, cuando el que por entonces era el mejor equipo, podríamos decir, del planeta futbolístico, prácticamente desapareciera en un accidente de aviación. Habría otros accidentes, 10 años después, 9 años después, un accidente involucraría al Manchester United en un partido en el que habían jugado en Alemania y volvían a Inglaterra, pero por suerte ahí se salvaron muchos, y uno de los que se salvó fue Bobby Charlton, ni más ni menos. Podría haber quedado en nada la historia, pero bueno, esto fue en este Siga el Corso hemos contado un resumen de lo que fue la tragedia de Superga. Nos vamos a ir de este programa cerrando con, por supuesto, con Edmundo Rivero, quien se hizo cargo de la segunda, del segundo tramo musical, y será con Desde la cama de Rivero y Yacaré y Mi vieja viola de Humberto Correa, los 2 temas con los que cerramos este Siga el Corso que hicimos junto a Daniel Dalto con su columna, y a Diego Carrera en la edición y la operación técnica. Chau. Chegrera, batile al zurdo, que ayer parece mentira. En corte me mandó un tira con el fierro y el baludo. Y como me hallaba curdo, batí el justo y la arruiné. Sobre el pucho me aboqué pa' sacar limpio al goruta, que lo había catado la yunta laborando en societe. Batile al grone peroca que queme el bobo en el pío, junto con el zarzo mío, la empiedrada y la marroca, que reduzca, aunque sea poca, la menaje del bulín, mis tajos de marroquín, las pilchas y la catrera, y vos, piantá de ladera con la mina de Pachín. Si me sale bien el tiro y sobre el magistrado, creo seré jubilado de circular en el giro. Es por eso que me estiro en la cuestión del sumario, pa' que vos al secretario lo trabajé con cautela
¿Y quién te dice, Chegrela, que me limpien por otario? En fin, estoy en gallola, sin fasos, mal empichao, del celador mal mirao por carencia de chirola. Tráeme si es que me da bola, si quiero un gomán, mijita. No faltes a la visita y acordate de este coso, que aunque chorro y ranfañoso, sabe llamarte Grelita. Vieja viola, garufera y vibradora de mis años de parranda y copetín, la de tantas serenatas a la lora, que es la dueña de mi cuore y la trompa del bulín. ¿Cómo estás de abandonada y silenciosa después que fuiste mi sueño de cantor? Quien te oyera sonar papa y melodiosa no dice que sos la diosa de mi pobre corazón. Es que la gola se va y la fama es puro cuento, y andando a mal y sin vento todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías. Solo estás vos, viola mía, hasta que me vaya yo. ¿Cuántas veces bajo el brazo de la zurda, cuidándote del sereno te tapé? Y por más que me encontrase bien en curda, conservándome en la línea de otros curdas te cuidé. Si los años de la vida me componen y la suerte me reempuja a encarrilar, yo te juro que te cambio los bordones, me rechiflo del escabio y te vuelvo a hacer sonar. Es que la gola se va y la fama es puro cuento, y andando mal y sin vento todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías. Solo estás vos, viola mía, hasta que me vaya